Hola, bienvenidos al Hilo de RCN Radio. Antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. El tema de esta semana en el Hilo de RCN Radio es la crisis política que se vive en el Perú. ¿De dónde nace la crisis política? Esta semana el presidente Martín Vizcarra anunció que disolvía el Parlamento peruano y que llamaba a elecciones. Unas elecciones que se tendrían que llevar a cabo el próximo 26 de enero de 2020. El Congreso inmediatamente suspende las funciones y elige un nuevo presidente. ¿Qué fue lo que pasó en esta novela peruana? El presidente Martín Vizcarra hizo el anuncio de la disolución del Parlamento por una crisis política que se vive en el país. Inmediatamente lo que hizo el Parlamento fue hacer una sesión, celebrar una sesión, declarar a Martín Vizcarra como ausente de sus funciones como presidente y elegir a Mercedes Arauz, la vicepresidenta, como nueva presidenta del país. Esto no se puede hacer porque resultarían dos presidentes en funciones en la República del Perú. ¿Qué dice la norma y de dónde nace esta decisión del presidente Vizcarra? Resulta que la Cámara o el Parlamento completo en el Perú pues le negó una cuestión de confianza que planteó el presidente Martín Vizcarra, que está inmiscuida en la Constitución peruana. Esa cuestión de confianza buscaba que se sesionara un poco y se debatiera la elección de algunos magistrados que tendrían que integrar el Tribunal Constitucional. Ha habido una división de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento desde hace meses en el Perú. ¿De dónde nace la crisis y por qué se llega hasta este punto? Nace del momento en el que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski pues decide renunciar a la presidencia del país por cuestiones de lavado de dinero y por estar inmiscuido tal vez en problemas de la constructora brasileña Odebrecht. En el Perú hay dos vicepresidentes. En ese momento era Martín Vizcarra y también Mercedes Arauz. En ese momento en el que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, pues deja la presidencia del Perú, asume la presidencia Martín Vizcarra. Pero ojo, el Parlamento en ese momento y hasta el día de hoy está controlado por la oposición, por Fuerza Popular, que son los fujimoristas. ¿De qué acusa el presidente Martín Vizcarra a estos parlamentarios fujimoristas? Pues que quieren elegir a esos magistrados del Tribunal Constitucional para sacar de la cárcel a su líder máxima, que ¿quién es? Keiko Fujimori. Recordemos que Keiko Fujimori está en la cárcel por una cuestión de lavado de activos y también por estar inmiscuida en esta trama de sobornos de la constructora Odebrecht. ¿Qué pasa después? Hay una división y un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento, por lo que el presidente Martín Vizcarra pues decide finalmente disolverlo, diciendo y aduciendo que lo que quiere el Parlamento es finalmente sacar a Keiko Fujimori de la cárcel. También se ha metido en este problema peruano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, la Comisión había hecho una visita y había tratado de preguntarle a los parlamentarios cuáles eran las cuestiones para elegir a estos magistrados del tribunal. Los parlamentarios nunca le contestaron a la CIDH. La Comisión envió un asalto, digamos así, un incidente en la política del Perú, diciendo que podría pues transgredir los derechos de los ciudadanos. Esto ya había pasado en 1992 en el Perú. ¿Con quién? Con el mismísimo Alberto Fujimori, que en ese momento disolvió el Congreso porque decía, pues los parlamentarios se oponían a algunas reformas económicas y de seguridad. ¿Qué se viene ahora en la política del Perú? Tienen 4 meses, según la Constitución, para celebrar nuevas elecciones. Por eso Martín Vizcarra decía que estas elecciones parlamentarias pues podrían darse el próximo 26 de enero. La Constitución dice también que en el momento en que el presidente disuelve el Parlamento, todos los parlamentarios, congresistas o representantes a la Cámara, digamos en el caso colombiano, tendrían que salir del Congreso, del edificio completo. Algunos parlamentarios en el Perú se resistieron y finalmente los militares tuvieron que sacarlos. Importantísimo esto porque los militares en el Perú están del lado de Martín Vizcarra, que es el presidente y quien disuelve el Parlamento. Lo que tenemos que esperar, la celebración de elecciones en el Perú, pero eso sí, una crisis política que sale, recordemos, del problema de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Todos los expresidentes del Perú están metidos en líos de corrupción con Odebrecht. Recordemos, Alan García se suicidó, Pedro Pablo Kuczynski salió del poder, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia están siendo investigados por la trama de Odebrecht y pues ahora sale esto del Parlamento. Esperamos entonces elecciones en el Perú el próximo 26 de enero.